Entonces vamos con Lupita. Querido Padre, gracias Padre por tu amor y misericordia para cada una de nosotras. Venimos delante de ti rendidas. Pues, Señor, tú conoces nuestras necesidades mejor que nosotros, pero hoy venimos, Señor, a suplicarte que nos hables, que con este mensaje que vamos a escuchar, Señor, podamos alimentar nuestro espíritu, podamos tener luz y dirección en nuestro camino si nos sentimos perdidas o no sabemos qué hacer. Padre, te ruego mucho por Mary, que va a dar su estudio. Gracias por la vida de ella, porque pues ella ha tenido a bien estar estudiando tu palabra. Señor, te ruego mucho por ella, por su vida. También por cada una de las hermanas aquí presentes y por sus familias, Señor, por su salvación. Y porque, Señor, nunca perdamos el amor y la constancia en estudiar tu palabra. También te doy gracias por Elenita, te pido mucha fortaleza para ella, que tanta paciencia que nos tiene, Señor. Y bueno, pues nos ponemos en tus manos, ayúdanos a tener un corazón enseñable, sobre todo que podamos guardar esta palabra como lo más preciado. Te damos gracias nuevamente por tu inmenso amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay, ven, Mary, y vamos a oír, no sé qué pasó aquí. No sé qué pasó. Estoy tratando de... Yes. ¿Todos tienen su bosquejo aquí? ¿Quieres que te pongas tu plato? No. No, comparte. ¿Necesitas más espacio? Sí. Si algo más me dices. Ok. ¿Cómo están, hermanas? Bueno, pues gracias a Dios que me permitió dar este estudio y que pues sea de bendición para todas y que puedan aprender como yo aprendí al escribirlo y al estudiarlo, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la introducción. ¿Cómo hemos vivido la aflicción? Cada uno, yo creo que de diferente manera y dura. Para cada uno es de diferente manera, pero la hemos vivido dura para cada quien, ¿verdad? Y cómo deberíamos vivirla, cómo deberíamos enfrentarla y cómo, conforme a la palabra, cómo deberíamos aplicarlo a nuestra vida, cómo deberíamos confiar en el Señor. Y bueno, ¿qué es la aflicción? Es una acción o resultado de un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Diferente en muchas maneras, porque pues puede llegar de alguna preocupación de ya sea economía, de algún ¿Puedes problema de repetir salud. la definición otra vez? ¿Lento? Claro. Acción o resultado de un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Y para cada quien es algo difícil, para todos es difícil. Incluye la salud, incluye la economía, incluyen los problemas en la familia. De muchas maneras puede llegar la aflicción a nuestras vidas. Y ¿cómo han experimentado la aflicción, hermanas? ¿Alguien de ustedes quiera compartir algo? ¿Te digo? Sí, ok. Bueno, yo tuve una situación difícil en casa, tuve violencia familiar y al principio esperaba que terminara pronto, pero no, esto duró muchos años, varios años y empezó a darme mucha tristeza y ya cuando le dije al Señor que ya no podía, que si Él no me ayudaba no iba a salir adelante, pero ya era una aflicción total, tremenda y pues ahora sí que tuve que doblar rodilla y suplicarle y hablar con él y él arregló todo, pero entre que pasé la prueba sí estuvo muy fuerte y muy difícil. Al llegar a la aflicción, tristeza y pues sin ganas de vivir, ¿no? De seguir adelante, pero el Señor nos da la fuerza y la fortaleza y nos saca de eso. Sí, Así es. El Señor Así siempre lo pasé.
Si alguien más quiere compartir. Yo, Marta. Sí. Pues sí, desafortunadamente yo creo que todas y cada una de nosotros pasamos por difíciles momentos. Nosotras fuimos 4 hermanas y 2 de ellas, una demandó a la otra legalmente por una casa. Y la verdad es que a mí esa situación me partió el corazón en 1000 pedazos. Yo a una le decía, no demandes porque la palabra dice que no debemos llegar hasta esas instancias. Déjala y que sea la voluntad del Señor si esto se soluciona. Y ella me dijo, no, yo tengo que hacerlo. Y bueno, ella defendía su propiedad. Y duraron muchos años con ese conflicto y a mí cada que venía una de ellas y me decía, fíjate que me hicieron esto, me hicieron, mi otra hermana y mis sobrinas me hicieron estas agresiones, me dolía y me partía el corazón. A la otra le dije, platica con ella, traten de ponerse de acuerdo, ruégale al Señor que sea Él el que les dé la solución a este problema. Y ninguna de las dos se dio. Y con el tiempo fueron muchos años de juicio, como unos 7 por ahí así. Y a final de cuentas, la que logró rescatar su propiedad porque la otra se quería quedar con ella, una murió el día 6 de marzo y la otra, sin que yo me enterara, el día 12 de marzo. Y fue algo bien duro, bien difícil para mí el saber que, pues sí, de algún modo se había solucionado el problema, pero el Señor las había mandado llamar a las dos. Y las dos, y para mí fue algo muy duro, muy doloroso, muy fuerte, muy triste. Y pues sí, en el Señor está la fortaleza. Y pues digo, Señor, tú sabes cómo son las cosas y cómo se habrán de solucionar. Y desafortunadamente las dos el mismo mes murieron. Pasaron a la presencia del Señor porque, bueno, yo con la que tenía más contacto le pregunté en sus últimos momentos de agonía, le dije, dice, ya me voy, te encargo a mi hijo porque ya dejó un hijo. Te encargo a mi hijo que nunca se sienta solo. Y yo le dije, para mí lo más importante, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y me dijo, me voy con él. Ya le pedí perdón y me voy con él. Y la otra, desafortunadamente, yo no sé qué sucedió. Entonces, pues hay un consuelo por un lado, pero hay un dolor por el otro lado. Entonces sí pasamos por momentos muy críticos, muy difíciles, pero el Señor es el que nos fortalece y nos ayuda a salir adelante. Sí, claro, así es. A veces va a depender de nosotros que esa aflicción sea para bien o sea para mal, porque nosotros Así vamos es. a tomar la decisión. Pero siempre, Sí. y cuando el Señor no nos abandona, siempre está con nosotros, siempre es fiel, a pesar de que nosotros no lo somos. Ujú. Bueno, vamos Así es. a un ejemplo en la Biblia sobre la aflicción, donde se habla muy preciso de la aflicción, en el libro de Job. ¿Quién quiere leer Job 1 del 13 al 19? Yo. Sí, claro. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo
para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, Espérame. ¿Quién está leyendo? Esta, parece que Tere, Es que no veo dónde está Tere. aquí. Ok. Tere, ¿puedes otra vez? No, ¿Dónde está? no tienes tu micrófono, pero algo pasó ahí. Otra vez. ¿desde el 13? No, No. no, ¿dónde dejaste? Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Gracias. Bueno, pues, ¿cuántas cosas ahí vemos que le sucedieron a Job? Se murieron, mataron a sus criados, adiós a los borregos y a todo el ganado, y luego para acabar a su familia, a sus hijos. Y todos estaban juntos, ninguno sobrevivió. Imagínense pasar esa noticia en un solo momento, porque ni siquiera fue un rato después o al siguiente día o años después, fue todo de un jalón. Y imagínense cómo se sentirían ustedes sentir esa aflicción, ese sufrimiento. Y pues... Ni pude con un gato. Sí, no podemos ni con tantito, y imagínense cómo se sintió Job en ese momento. Entonces pasamos al punto número 2, Job 1:21. Creo que Vitia quería leer. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sí, gracias. A pesar de todo esto, el Señor Job confió y exaltó el nombre de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos así? ¿Bendecimos el nombre de Dios? ¿O decimos, no quiero saber nada, o no tengo ganas de orar, o cosas así? Mejor, no. A veces nosotros en la aflicción nos hace perder el control, perder la noción, y no bendecimos al Señor como Job lo hizo, sino perdemos todo lo que la aflicción nos hace sentir. Y ahora el punto número 3. Vamos a ver algo importante de las personas que tenemos cerca de nosotros, si han de ser de bendición o no nos han de ayudar. En Job 2, del 9 al 10. ¿Quién quiere leer? Yo. Job 2. 9 y 10, porfa. Ok. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fautas? ¿Has hablado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y el no lo recibiremos? En todo eso no pecó Job con sus labios. Sí, así es. Fue muy interesante cómo, a pesar de que su mujer de Job le dijera, mejor maldice el nombre de Dios y muérete, Job no lo hizo caso. Y era su mujer, era su esposa. Yo no sé si su esposa era creyente, si realmente amaba a Dios, porque de haber sido así, no le hubiera dicho eso. Le hubiera dicho, vamos a orar, vamos a echarle ganas, vamos a confiar en el Señor, esto pronto va a pasar. Pero no fue así, le dijo, maldice al Señor y muérete. ¿Se imaginan una persona que nos diga eso? Realmente hay que poner atención si prestamos oídos a los impíos o a hermanos que verdaderamente aman al Señor y que nos dicen, no, estás mal, no, es que así no son las cosas.
Pero ahorita vamos a ver qué pasó con los amigos de Job, ¿no? Porque se supone que sí eran amigos que amaban al Señor de verdad. Ahora, ay, mi mamá tiene una duda. Entonces, humano. Mi mamá no. ¿Quieres decir algo, Elo? Ese es otro, Elo. No, Hola, no, yo no soy. sí, porque tienes tu mano levantada. Pusiste tu mano, pero no importa. Ah. Es Ah, sorry. ok. No pusiste nada. Estás bien. Tú síguele. Ok. El cursor. Ujú. ¿Quién nos puede ayudar con Job 16, del 8 al 12? Yo. Ya. Bueno, tú dinos. ¿Leo? Sí, por favor. Ok. Dice Job 16, del 8 al 12. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Claro que sí. Ahí que vemos qué es lo que Job está haciendo. ¿Qué está haciendo Job? Se está quejando. Reclamándole a Dios. Sí, se está quejando contra el Señor. Se está quejando contra. Ahí está pecando por quejarse con el Señor. No está aceptando la aflicción o la condición en la que el Señor le está poniendo, sino que no quiere estar así y se queja contra Dios. Yo creo que todos nos quejamos. Leo quiere decir algo. Pues generalmente nosotros hacemos eso, nos quejamos, pero tengo una duda. ¿Cómo hago para no quejarme, para decir, Señor, acepto tu voluntad? Porque a veces es tan dura la prueba que digo, en lugar de decir, Señor, ayúdame, digo, ¿por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto? ¿O qué puedo hacer? Eso viene al rato. Sí, eso viene al final. No hay que hacer spoiler todavía. Sí, entonces, ujú. Sí, vemos que Job se quejó y todos, como dice Leo, todos lo hacemos. Y no pensamos realmente cuando lo hacemos que estamos pecando o que estamos, que no aceptamos la voluntad del Señor. Es muy difícil hacer esto. Para mí es muy difícil, pero tenemos que hacerlo, porque si realmente confiamos en la voluntad del Señor, en que todo lo que está pasando es para nuestro bien, entonces vamos a aceptarlo, aunque a veces sea muy difícil. Y vamos con el número 5. Ahora, ¿quién me puede ayudar con Job 38, del 1 al 3? Yo, Vicky. Oh, ya. Ana María. Vicky, sí. Va. ¿Quién? ¿Vicky o Ana María? Vicky, por favor. Ok. Bueno, gracias. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Muchas gracias. Vimos cómo el Señor, al escuchar a Job, quejarse y todo eso, le muestra que hay cosas más altas y cosas que él no entiende y que en su ignorancia él se quejó y dijo, es que porque esto me pasa. Y ya nos imaginaremos las quejas, ¿no? Se han de parecer a las de nosotros. Pero pues
realmente a veces no nos gusta lo que estamos pasando, a veces es muy duro aceptarlo, pero ahí entra la confianza y si nosotros no conocemos nada más de lo que el Señor ha hecho o sus planes, sus pensamientos, como dice en la palabra, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y nosotros, teniendo alguna aflicción así muy menor, nos quejamos, ¿no? Es muy difícil eso. Y el punto número 6, con... Maggie, ¿te lo puedo leer? Ah, sí. Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Claro, pues se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de su pecado, de su ignorancia, de sus quejas. Y pues nosotros nos damos cuenta cuando lo hacemos, a lo mejor no, y a lo mejor pasa ese tiempo y todo se mejora, pero no nos dimos cuenta que nos quejamos, que pecamos quejándonos. Y pues la pregunta es, ¿qué debería hacer en lugar de quejarme? Entonces, es algo que hay que pensar, ¿qué deberíamos hacer en vez de quejarnos? Tal vez orar, tal vez doblar rodilla y descansar en el Señor. Tal vez recordar las promesas que el Señor nos menciona, muchísimas promesas que hay en la palabra y no las recordamos y no descansamos y nos preocupamos y luego, y para acabar, pecamos. Entonces, pues... María. Sí, ¿tiene una duda, hermana? No, yo lo que quería decir es esto, que yo pienso que cuando nosotros nos empezamos a quejar, deberíamos de reaccionar y pedirle perdón a Dios porque Él nos da aún más de lo que nosotros merecemos. De hecho, no merecemos nada. Y Él nos da en abundancia, a veces cosas que ni necesitamos, que ni le hemos pedido y que sabe nuestro corazón, Él no las da. Entonces yo pienso que en el momento en que nosotros estamos quejándonos, debemos de reaccionar y pedirle perdón porque somos muy ingratos. Somos muy ingratos. Él siempre da en abundancia. Y si no nos da, Él sabe por qué no nos da lo que queremos, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. Entonces, yo pienso que eso es lo que deberíamos nosotras de hacer, ¿no? Ver más allá y ponerte en los zapatos de la gente que no tiene, que tú ves a tu alrededor. Ahorita vemos lo del terremoto que pasó allá por el oriente y dices, pobre gente, ¿no? Entonces tú dices, gracias Señor, porque de verdad a mí me tienes en el hueco de tu mano y nosotros estamos bien con trabajo, nunca nos falta que comer, nunca nos falta el techo, nunca nos falta nada. Gracias Señor, ¿no? Siempre como seres humanos estamos más enfocados en ver el puntito negro del arroz en lugar de ver todo lo que el Señor nos da en su inmensidad y inmensa misericordia. Es lo que yo quería decir, hermana. Sí, muchas gracias. Pues sí, es la verdad. Somos bien malagradecidos porque pues, es poco lo que el Señor nos hace pasar a comparación de lo que pasó Job y no lo agradecemos. Pasamos al punto número 7 con Job 42, 10 y 12. ¿Quién me puede ayudar? Si quieres, yo lo leo. Sí, por favor. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él
y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y una... Quito. Así es que si lee más, ese es el poder de Zoom. Sí, nada Sí, más es el que- 12. Sí, el 12, por favor. No leyó el 12. No leí el 12. Y sigue leyendo. Espera, quite tu micrófono. Es que tú tienes tu micrófono puesto. Ya. Nada más. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Sí, gracias. Vemos cómo Dios primero quitó la aflicción de Job y después lo restauró. Es tan bonito como el Señor, a pesar de la aflicción que nosotros pensamos que es la mayor aflicción que estemos pasando, el Señor la quita y nos bendice. Es cuando pasa la aflicción y vemos los resultados. A veces es difícil porque no lo queremos, pero pues gracias a Dios ya es lo que tiene que ser, lo que es su voluntad. Entonces vemos cómo el Señor le multiplicó a Job todo lo que él había perdido. Le dio sus hijos, le dio su ganado, los criados, todo. Y realmente es muy hermoso cómo el Señor siempre está con nosotros en medio de aflicción. Está antes, en medio y después. Siempre está con nosotros. Y también nos recuerda que Él es fiel y que nosotros, pues siendo pecadores, nos ama cada día y nos da su misericordia. Y continuamos con el punto número 6, bueno, de las características de la aflicción. 4, perdón. Bueno, el inciso A trata de afirmar nuestra fe. Y vamos con el versículo de Primera de Tesalonicenses 3, del 7 al 8. Yo lo leo. Por favor. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Sí, muchas gracias. La fe que tenemos es probada en distintas pruebas, pero al estar en medio de la aflicción, lo mejor que podemos hacer es confiar en el Señor para que al final esa fe que tuvimos en medio de la aflicción sea afirmada. Veamos cómo en medio de la aflicción el Señor afirmó nuestra fe, que fue para nuestro bien y podemos crecer. Cuando confiamos en el Señor y ya lo vivimos, y después recordamos, el Señor fue fiel y somos más fuertes en nuestra fe porque el Señor nos bendijo y porque a pesar de lo que sucedió después, fue su voluntad. Muy bien, también en el inciso B nos perfecciona. Y vamos con Hebreos 2:10. ¿Quién quiere leer? Hebreos 2:10. Alguien que no ha leído. Alguien que no haya leído. Así. Hermana Leo, ¿quería comentar algo? ¿Quiere leer? Sí. ¿Yo? Sí. Por favor. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué puede entender, hermana, por ese versículo? Pues que convenía que Jesucristo sufriese todas las aflicciones que sufrió por nuestra causa, pues a causa de él, muchos fueron llevados a la gloria para que fuésemos perfeccionados.
Así es, el Señor nos perfecciona por medio de la aflicción. Y aunque es muy difícil, ¿no? Pensarlo y aceptarlo, como por medio de la aflicción o en dolor, sufrimiento, voy a ser mejor. Pero pues lo vemos también en 2 de Corintios 12, 9 y 10. Ale Parra, quiere leer Ale Parra. Pero tienes tu micrófono. Ahí está, ¿verdad? Sí, Segunda de Corintios 12, 9 y 10. sí, por favor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es. Muchas gracias. ¿Cómo vemos y aprendemos? Más bien debemos aprender en medio de la aflicción que fortalecer nuestra fe es más importante, confiando en el Señor. Por muy difícil que sea, por muchas veces que lo escuchemos, ¿no? Confiar y descansar en el Señor. Pero hay que practicarlo, porque siempre escuchamos y nunca lo aplicamos. Ahora vemos cómo enfrentar la aflicción. El primer inciso es sin temor. Y tenemos 2 citas. 2 de Timoteo 4:5. ¿Quién quiere leer? Alguien que no haya leído. Yo leo. Gracias. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así es. Nada más hacer lo que el Señor nos manda. Compartir el Evangelio y buscar siempre su voluntad. Eso es siempre lo que importa. Ahora, 8:37, por favor. Yo. Sí, gracias. Yo. Ok, dice Romanos 8:37, dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bonita palabra de aliento, ¿no? Somos más que vencedores a pesar de que no confiamos en el Señor o que nos quejamos, pero somos más que vencedores siempre y cuando sigamos su voluntad y nos sometamos a su palabra. Y vamos con el punto B, inciso B, orando. Con Santiago 5:13, por favor. A la gente que Yo, lea. Marta. Dice 5:3 de Santiago, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Ay, no, ¿verdad? 5:13, por favor. 13. Oh, Delia. 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Gracias. Ahí nos dice qué hacer cuando estamos afligidos. Entregar nuestra aflicción, nuestra preocupación, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, todo al Señor en oración. Él nos escucha, siempre nos escucha y siempre está ahí. Él ya sabe qué estamos pasando, pero quiere que se lo entreguemos a Él, porque a veces no lo hacemos y estamos pensando y pensando qué voy a hacer, pero no lo podemos solucionar porque Él tiene todo bajo su mano. Y ¿quién me puede ayudar leyendo Primera de Tesalonicenses 5:17, por favor? Orar sin cesar. Sí, por favor. Gracias. Pues orad sin cesar
No hay que dejar de orar porque es lo que nos mantiene y lo único. Y pues el último, confiando en el Señor. Juan 16:33. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo de Delia. Sí, fuiste la única, ¿verdad? mandé. Fue la única que dijo. Porque no escucharía. Yo me di. ¿Sí? Yo, Delia. ¿Quién? Tu abuela dijo. Sí. A ver, primero puedes leer tu abuelita y después Delia el siguiente. Por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. Solo podemos confiar en Dios y descansar en sus promesas que nos ha dado. ¿Quién sino Dios tiene el poder de levantarnos? ¿Verdad? Amén. Hermana Delia, ¿puede ayudarnos leyendo una de las palabras de aliento? Jeremías 16:19, por favor. Sí. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira, poseyeron nuestros padres vanidad, y no hay en ellos provecho. Sí, gracias. Realmente solo tenemos que descansar y con las palabras de aliento que, bueno, les anoté algunas, pero hay muchísimas, y cada quien tiene sus favoritas. Entonces, ahora, ¿quién me puede ayudar con Salmos 119, 49 y 50? Yo, Elizabeth. Por favor. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Así es. Tu palabra es nuestro consuelo, hermanas. Amén. Aparte, el Espíritu Santo que dejó con nosotros. Y pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Y vamos a Romanos 8:18. ¿Quién me ayuda? La hermana Wanda. Por favor. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso, ¿no? Nada de esto que pasamos en el mundo es comparable a lo que vamos a pasar en el cielo. La gloria que el Señor nos va a permitir ver y sentir. Qué hermoso. Así es que no hay que caer en medio de la aflicción, porque es pasajero, el Señor tiene el control y todo lo que ocurra después va a ser por su voluntad. Y ¿quién me ayuda ahora con 2 de Corintios 1:5? ¿Quién quiere leer? ¿Puedo otra vez? Yo, Pati. Ok. Yo. Sí, hermana. Pati, por favor. Ok. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Cristo nuestra consolación. Así es, abunda la consolación que el Señor nos da siempre. Ahora vamos con 2 de Timoteo 1:7, por favor. Yo. Por favor. 2 de Timoteo 1:7. Ok. Dice, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio? Hay que recordar eso, hermanas, de poder, de amor y de dominio propio. Podemos controlar el no sentirnos preocupadas, el no sentirnos desesperadas con la situación que tengamos. Y si lo podemos controlar, pues hay que hacerlo, orando y confiando en el Señor, como ya vimos, sin temor, porque todo está en sus manos. Entonces hay que hacerlo. Y pues
En lo personal, bueno, les comparto la aplicación. Yo desde que salí de la prepa, pues saliendo quería entrar a la universidad, pero me fue muy difícil. Empezó la pandemia y muchos otros problemas que ya no se pudo, pero aprendí a confiar en el Señor, porque todo tiene su tiempo. Y así pase un año o vayan 2 años, el Señor puede hacer su obra y puede dejarme entrar ahorita o no sé, sus planes son más altos. Y aunque a veces me sienta pues triste o algo así, pues tengo que aprender o seguir confiando en el Señor, que Él va a hacer su obra. Y que si es su voluntad que yo entre, pues entraré. Y si no, pues para alguna otra cosa mejor será su voluntad, serán sus planes. Entonces, pues hay que confiar en el Señor, no hay otra que confiar y esperar en el Señor, porque su voluntad va a ser la mejor para nosotros. Y llegamos a la conclusión que toda aflicción debemos traerla a los pies del Señor y esforzarnos en confiar en Él, porque no podemos decir confiar en el Señor cuando no lo hacemos. Entonces hay que esforzarnos mejor en confiar en el Señor. Y pues ya, es todo. Gracias, Mary. ¿Alguien quiere decirle algo a Mary? Yo, Vicky. Mary, no te conozco personalmente, pero de verdad me gozo en el Señor, el que siendo tan joven hayas preparado un estudio y que te haya dado Él la sabiduría, el entendimiento, porque muchos quisiéramos ver a muchos jóvenes de nuestras propias iglesias o de nuestras propias familias que tener ese amor por la palabra del Señor y tener esa disposición para preparar estudios o para compartir su palabra. Que Dios te siga bendiciendo, sigue caminando por ese camino estrecho, que es muy difícil, pero estando en el Señor sabemos que nada es imposible, porque tenemos a un Dios que todo lo hace posible. Que Dios te bendiga, Mary, y gracias por compartirnos su palabra. Gracias a Dios, hermana. Pues Mary, yo te digo, la palabra dice que la escudriñemos, ¿no? Dice la palabra escudriñar. Y creo que cuando estudiamos y hacemos algún tema, eso es lo que hacemos, ¿no? Escudriñar. Y es maravilloso cómo el Señor te habla de una forma o de otra y no nos cansamos de oír cuánta es su ayuda, su apoyo, el que está con nosotros. Y como tú dices, ¿no? Pues la cosa es ponerlo en práctica, confiar y creo que ya hemos vivido muchas pruebas, muchas situaciones en donde el Señor nos pone, nos muestra que está con nosotros, ¿no? Y pues felicidades, la verdad me encantó este tema, creo que lo necesitaba y pues esperamos el segundo, ¿no? Gracias. Claro que sí, gracias a Dios. ¿Alguien más? Muchas gracias, Mer. Este estudio fue de bendición para todas. Gracias a Dios. Gracias, Mary. Hola, yo también quiero decir algo. Bueno, yo quiero comentar que Mary, desde que decidió hacer su estudio, estuvo súper ocupada, súper ocupada, investigando aquí, investigando acá, investigando allá. De repente me preguntaba, oye mamá, ¿cómo que lo interpretas tú? Esta porción de la Biblia, ¿cómo la puedes interpretar? Ah, bueno, pues a ver, vamos a leer. Ah, pues mira, esto. Ah, ok, sí. Entonces estuvo muy dedicada a este estudio y bueno, doy gracias a Dios por la vida de Mary porque tiene un corazón dispuesto, ¿no? A la obra del Señor. Que Dios te bendiga, hija. Gracias, mamá. También. Lupita y después Delia. Yo creo que nuestra preocupación más bien o nuestra aflicción debería estar en ofender al Señor. En preocuparnos por no ofenderlo, ¿no? Por no ofenderlo, por alabarlo, por glorificarlo en todo tiempo. Creo que allí debería de estar nuestra aflicción cuando le fallamos, cuando hacemos cosas que no lo glorifican. Sí, porque ¿qué sería de nosotros si nos quejáramos como Job?
Y fue Job un siervo íntegro y fiel al Señor. ¿Qué diría de nosotros, no? Pero con dolor, con pérdida, le fue quitando los ojos del Señor. Así es. Sí, Delia. Sí, bueno, yo también quería dar las gracias y pues decirte que eres muy valiente, que a pesar de tantos años que tengo, yo también no he hecho un estudio, me confieso, pero quería también decir que vemos en el libro de Job que nos acabas de que acabas, donde dice que pues de oídas oímos a Dios a veces, ¿no? O sea, oímos todos de Dios, pero no ponemos nuestros ojos en Él, y también si nosotros pensamos, si nuestro pensamiento, nuestro corazón estaría siempre con que Dios nos está viendo, pues seríamos diferentes porque el Supremo Rey nos ve. Entonces eso nos debería de dar temor y temblor al estar quejándonos. Y también, pues, nos acabas de expresar que no te quedaste en la universidad y todo esto, no has entrado a lo que tú has querido, pero la palabra de Dios dice en Mateo 6:33 que más primeramente buscad ahora sí, más buscad primeramente de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y pues todo lo que de la palabra es, ahora sí que es vida, y lo demás pues es la añadidura que tenemos en el mundo. Y pues esperarlo como ahora que con ansia, para que Dios te bendiga en este ministerio. Así. Muchas gracias. ¿Ya querías decir algo? Y tiene una buena maestra. Una con una excelente maestra. Elena. Y ahora vamos a ir a ver el comienzo del libro en la media hora que nos toca aquí. A menos de que quieres decir algo más. Mano. Muy bien. Siempre y cuando empiezo un libro, leo las tapas, leo lo que viene al principio, lo que otros han comentado acerca de este libro. Entonces, quisiera que leyéramos esta partecita atrás, lo que viene, ¿no? Y voy a pedir a Paola, tú tienes el libro, ¿podrías leer atrás cuando dice el tiempo es la prueba? ¿Todos tienen el libro? ¿Hay alguien? No. ¿Cada uno? Ya llegaron 30 más. Ok, vamos a oír con Paola lo que dice. Sí, el tiempo es la prueba del carácter de un hombre. El carácter es la medida de la hombría. La sabiduría llega con los años. Estas frases pueden sonar muy repetidas, pero contienen grandes verdades. La integridad y la sabiduría son esenciales para la vida de un cristiano. En este libro, el doctor Núñez nos conduce a la escritura, rescata esos dos valores y nos guía en maneras prácticas para aplicarlos en cada área de nuestra vida. Y todo lo que viene en letra súper chiquita está en la primera parte, que es más fácil de leer, que son comentarios de otros hombres de Dios que quieren animarnos a leer este libro. Cuando ustedes, de todos los libros que mencioné, eligieron este libro, yo pensé, no saben en lo que se están metiendo. Todos, de alguna manera, fallamos en la integridad, ¿no? El otro día, y ya me dio permiso para decirlo, no se ha conectado, pero en una forma tan sencilla, Vero me ayuda, es mi brazo derecho en el grupo de las jovencitas, y ella venía en camino para recoger a su nieta, y la mamá le habló, la mamá de la nieta, su hija, y le preguntó, mamá, ¿por dónde vienes? Y ella iba en Lomas Verdes para ir a mi casa a recoger apenas a su hija. Tenía un compromiso con su hija, con la hija, con Dulce.
Pero le dijo, estoy en Lomas Verdes, y le hizo entender que iba de camino ya a su casa. No que iba de Lomas Verdes a mi casa a recoger a su nieta, a la hija de Dulce. Entonces, pues cuando tardó y otra vez habló su hija, dijo, no, estoy apenas en casa de Elena recogiendo a tu hija. Mamá, si me dijiste que venías por Lomas Verdes, ya. No, y ella reconoció, no fue clara. Y esa es una falta de integridad, porque damos la impresión para no meternos en problemas, no decir realmente las cosas como son. Y fue una gran lección para Vero, como para su hija y todos, ¿no? Todos en algún momento hemos fallado y necesitamos aprender la integridad, de qué manera Dios quiere que seamos íntegras y de qué manera quiere que actuemos con sabiduría. ¿Qué dicen algunos de los pastores? Sugel Michelin, ¿qué dice? La primera parte, a ver, ¿quién no ha leído? A ver, Erika, ¿lo tienes? ¿Puedes leer lo que dice Sugel? Gracias. La falta de integridad y de sabiduría es un carácter en la cual la sociedad humana, pero cuando hace metástasis en la iglesia, resulta una verdadera tragedia. De ahí la enorme importancia de este libro, en el que Miguel Núñez demuestra que integridad y sabiduría constituyen el meollo del carácter piadoso. Nos muestra, asimismo, las diversas áreas en que tales valores deben manifestarse en la vida del cristiano y nos ayuda de manera práctica a crecer en ellos. Sigue leyendo, termina. ¿Puedes terminar lo que dijo? Si queremos recuperar la integridad y la sabiduría en nuestra cultura, te recomiendo que leas este libro. ¿Estás leyendo ahí? ¿O qué pasó? ¿Continúo? Sí. Ok, se congeló. No estaba en la primera página. Gaby. ¿Sigo ahí donde se quedó ella? ¿Dónde se quedó? ¿Puedes leerlo? No sé, se atoró su internet, algo pasó. Te recomiendo que leas este libro con atención y con un corazón enseñable. A fin de cuentas, crecer en integridad y sabiduría no es otra cosa que seguir avanzando en el proceso de santificación, para ser cada vez más semejantes a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, Sugel Michelin, autor y pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Quisiera que subrayáramos, para que nos subraya a nosotros, la primera parte. La falta de integridad y de sabiduría es un cáncer. ¿No? Nadie quiere tener cáncer. Yo tuve cáncer, ¿no? En la actual sociedad humana. La falta de integridad. Y aún en la iglesia, ¿no? Pero cuando hace metástasis, que eso es que se va expandiendo por todas partes, ¿no? En la iglesia resulta una verdadera tragedia. Uno pensaría que en la iglesia somos íntegros en cada sentido, ¿no? Entonces, subrayé las palabras integridad y sabiduría, porque eso es lo que hace que tengamos un carácter piadoso, y eso es lo que añoro en mi propia vida. Yo quiero ser una persona íntegra, sabia, ¿no? Para tomar decisiones que agradan a Dios. Como dijo Lupita, el temor que tengo, la aflicción que me da, es que si yo fallo al Señor, eso sí me causa un malestar. Por eso siempre digo, el cristiano verdadero no puede pecar a gusto. Sí pecamos, pero sentimos mal, ¿no? Y también, cuando dice, te recomiendo que leas este libro, subraya con un corazón enseñable, porque nos ponemos a la defensiva. No queremos
Yo pedí permiso de ver o de decir lo que había pasado porque fue un ejemplo tan claro de no decir toda la verdad para no quedar mal con una persona, ¿no? Y causó peor problema. Y a veces decimos medias verdades, ¿no? Y todo eso ayuda en el avance, en el proceso de santificación. Subrayan proceso de santificación. En eso estamos. Hasta la muerte vamos a estar en ese proceso de santificación. Y para poder santificarnos tenemos que leer, tenemos que obedecer, preparar estudios nos ayuda, porque qué reto es preparar un estudio, ¿no? Y con el temor del Señor de enseñar bien lo que Él dice. Vamos a leer el siguiente, ¿no? De Juan Sánchez, pastor de la Iglesia Bautista en Austin. Y quien no leyó, a ver, Hilda, ya te conectaste. ¿Puedes leer, Hilda, el siguiente comentario del pastor? Perdón, pero no sé en qué página están. No está, estamos en la primera página del libro. Abre la portada y ya. No es ni contenido ni introducción. Es nada más comentarios de los pastores. ¿No dice Juan Sánchez? Ajá, cuando dice no es ningún secreto. No es ningún secreto que estamos viviendo en tiempos en los que la sabiduría y la integridad son valores en extinción. En este libro, Miguel Núñez identifica el origen de esta crisis y al igual que un sabio arquitecto, el autor construye el marco bíblico mediante el cual podemos superarla. Si queremos recuperar la integridad y la sabiduría de nuestra cultura, tenemos que comenzar con los cristianos y las iglesias locales. Si ese es tu deseo, compra y lee este libro. Y subrayen ahí, por favor, que estamos viviendo en tiempos en los que la sabiduría y la integridad son valores en extinción. Ya no hay. Y debemos de tenerlos a todo costo. ¿Y cuál es el origen de esta crisis? De eso se va a tratar el pastor Núñez. Y tiene que comenzar con los cristianos. Nosotros debemos de ser los más honestos y los más íntegros de toda la gente. Y ahora con Donald Whitney, otro pastor, vamos a leerlo. A ver, Tere, todavía no tienes el libro. Wanda, tienes tu libro. ¿Puedes leerlo? Sí, dice, la sabiduría e integridad verdaderas son cualidades que provienen de Dios y deben cultivarse a lo largo de la vida. Aunque debemos buscarlas por nuestra cuenta a través de la Biblia, también tenemos que aprender de hombres y mujeres de Dios que transitaron caminos de sabiduría e integridad antes que nosotros. El pastor Miguel Núñez es uno de estos hombres. Camina junto a él por las páginas de este libro y te mostrará cómo alcanzar la sabiduría y la integridad de Dios. ¿Cuántos quieren alcanzar la sabiduría y la integridad de Dios? No, por eso yo creo que eligieron este libro. Yo creo que porque sabemos que hay falta de eso en nuestras vidas, queríamos saturar nuestra mente con eso. Subrayen ahí, sabiduría e integridad verdadera son cualidades que provienen de Dios y deben cultivarse a lo largo de la vida. No porque llegues a Cristo, ¡pum!, magia, ya eres íntegra, ya sabes todo. Obvio, es un proceso y estamos en ese proceso, ¿no? Y en la última... Una última, Mari, ¿estás ahí? De Owen Strachan. Mari, ¿estás ahí con Hilda? ¿O nada más está Hilda? No se pudo conectar. Ok, vamos con Hilda. Gracias. Marta, ¿podrías leerlo? Sí. En un mundo ostentoso y motivado por las emociones, nos alejamos instintivamente de las cosas más importantes, aun si poseemos cientos de dispositivos y tenemos una gran influencia en línea. Nuestra alma se empobrece porque nos falta carácter. Miguel Núñez, pastor y teólogo consumado,
Estudia a fondo la escritura para traernos lo que tanto necesitamos, sabiduría e integridad conformadas por la mente de Dios y la obra de Cristo. En mi experiencia, la obra de Miguel me lleva a ser un glotón, pero no de alimentos terrenales, sino de sabiduría, integridad, santidad y justicia, que el pueblo de Dios puede darse un festín con este libro tan importante. Y es importante remarcar sabiduría e integridad conformadas por la mente de Dios y la obra de Cristo, porque si no está basado en su palabra, es integridad del mundo, que mientras estás en un trabajo, pues está bien que te lleves cosas de la oficina porque todos lo hacen, es ser íntegro. Pero claro, no vas a robar la nómina, ¿no? Pero vas a robar otras cosas, ¿no? No, ni poquito. Y siempre también cuando empiezo un libro, leo el contenido. Así es que dan de los agradecimientos, porque él está agradecido. El libro, la integridad, capítulo 1, un valor en extinción. 2, ¿qué es la integridad? 3, la integridad, un valor deseable, admirable y poderoso. Podríamos hacer un estudio de cada uno de esos capítulos, ¿no? 4, mi integridad y mi conciencia. 5, nunca ceda a la presión. Muchas veces por la presión no soy íntegra, ¿no? 6, la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y medias verdades no es verdad. Con tu esposo, con tus hijos. 7, mi carácter determina mi integridad. ¿Cómo es mi carácter? 8, el carácter en la literatura de sabiduría. 9, integridad y sabiduría en la literatura de sabiduría. 10, integridad y sabiduría en el manejo de las finanzas. Ahí puede causar un problema. 11, integridad y sabiduría al resistir la tentación. A lo mejor quemo, pero salgo oliendo a humo, ¿no? No que en su mente ya pecaron, ¿no? Así es que esa es integridad. Pues siempre cuando estoy con una pareja de novios, yo le pregunto a la chica y de él, ¿y te ha respetado? ¿Ha tocado algo de tu cuerpo que no le corresponde todavía? Y cuando la chica cambia de 1000 colores, yo sé que ya falla. Y así me ha pasado. Y les digo, pues piensen casarse, piden perdón a Dios, piden perdón uno al otro y manténganse en santidad desde ese momento. Ya fallaron, pero levántense. Como dice en Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. ¿No? Hay que hacer preguntas directas para ayudarnos en amor, ¿no? Así es que 12, ¿cómo tomar decisiones sabias para vivir con integridad? 13, ya ven el manjar que nos espera, ¿no? Y dice, Selena, ya no leas el contenido, vamos a empezar. Bueno, ahorita. ¿Cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios? Ya las chicas en el estudio de los sábados lo estamos estudiando con el libro de MacArthur, ¿no? Y discernimiento espiritual. Muy, muy importante. Vamos a dar vuelta a la hoja en los minutos. Yo aprovecho de todos los minutos para ver nada más la introducción, a ver si podemos terminarlo. Y vamos a seguir leyendo. A ver, Ana María, ahí tienes tu libro. Puedes empezar. Ella lo consiguió en Amazon, estando en Gringolandia, y ya lo tiene. Sí, dice, introducción. Necesitamos enseñar la sabiduría de Dios de una forma que sea creíble, y una de las cosas que hará que ese mensaje sea más creíble será si dicho mensaje está respaldado por personas que caminan con integridad de corazón. O sea, como dijo un filósofo, Voltaire, muéstrame tu vida redimida y creeré en tu redentor. O sea, necesito caminar
lo que predico, ¿no? Necesito vivirlo. Entonces subrayen ahí, una de las cosas que hará que ese mensaje sea más creíble será si dicho mensaje está respaldado, subrayen, respaldado por personas que caminen con integridad de corazón. Porque cuando no lo hacemos, los no cristianos van a estar apuntando el dedo, pero tú dices que eres cristiano y eso haces, va a ser lo primero que dicen. Y no me va a importar todos los años de integridad que he vivido enfrente de ellos. Esta cosita va a destruir mi testimonio. Y a lo mejor alejarlos de Cristo. Lee otro porque fue muy poquito. Ok. En nuestros días hemos visto las consecuencias de la crisis financiera del 2007 al 2008, conocida como la crisis financiera global, la cual ha sido considerada por muchos como la más grande y la más severa desde la Gran Depresión. El efecto de este último colapso financiero a principios de este siglo fue tan devastador que reformuló por completo el mundo de las finanzas y de las inversiones bancarias. Dicha crisis ha sido atribuida a múltiples factores, pero detrás de todos ellos hubo grandes irregularidades relacionadas con la falta de integridad de las agencias y los individuos involucrados. Y no solo fue falta de integridad, sino también falta de sabiduría, porque los actores involucrados no fueron prudentes ni sabios al incurrir en prácticas que era evidente que harían colapsar el sistema financiero y en muchos casos hasta los empleados de las mismas personas responsables desde el descalabro económico. Así es que ahí estamos metiendo un poco de lo que, como gobierna el mundo con las finanzas, pero subrayen ahí la falta de integridad de las agencias y los individuos involucrados. Eso causó el colapso. Y no solo fue falta de integridad, sino también falta de sabiduría, porque los actores involucrados no fueron prudentes ni sabios al incurrir en prácticas que eran evidentes que harían colapsar el sistema financiero, ¿no? ¿Cómo uso el dinero que Dios me ha dado? También habla de integridad. ¿Qué compro? ¿Qué como? ¿Dónde viajo? Todo habla de integridad. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién no ha leído? Susana, ¿no has leído? Ok. Dice, y no solo fue falta de integridad, sino también falta de sabiduría, porque los otros... Siguiente párrafo. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo con el informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, detrás del funcionamiento de muchas compañías hubo una falta de transparencia de los balances de muchas de las grandes instituciones financieras, así como una falta de transparencia, lo tenían escondido. Por eso amo mi iglesia, siempre son transparentes. Tú quieres saber dónde van las ofrendas, ahí te dicen exactamente dónde colocan cada peso, ¿no? No todas las iglesias son así. Síguele. Okay. Muchas de estas instituciones actuaron con imprudencia y la inspección realizada por la comisión investigadora reveló impresionantes casos de fallos de los gobiernos institucionales y de responsabilidad. Como resultado, la comisión concluyó que hubo un colapso sistémico en la rendición de cuentas y la ética. Como podemos ver... Las palabras ahí, imprudencia, irresponsabilidad y colapso sistémico en la rendición de cuentas y la ética. No rindieron cuentas. ¿Quieres dejar de pecar en un área en tu vida? Con una amiga muy cercana, rinde cuentas y no pecarás. ¿No? ¿Recuerdan a Aarón y Ur que sostuvieron los brazos de Moisés para que ganaron las batallas? Bueno, necesitas a alguien que te puede levantar la mano, que te pida cuentas y no pecarás. Verás si funciona. Es muy importante y muy poco practicado en la iglesia. Vamos a seguir leyendo con otra que no ha leído. A ver, Raquel, ¿tú tienes tu libro? ¿Puedes leer? Gracias.
¿Puedes quitar el micrófono o es difícil todo eso? Estamos algunos empezando a usar. Ya, ¿cómo podemos ver, esta crisis no son simplemente sociales o financieras, sino que también detrás de ellas hay una falta de integridad y de sabiduría. Y al final todos terminamos pagando los costos de dichas crisis, como revela el siguiente párrafo. ¿Hasta ahí? Léelo. ¿O No, sigo? ¿Puedes leer el párrafo? Sí. En el momento en que este informe va a la imprenta, hay más de 26 millones de estadounidenses que están sin trabajo. No pueden encontrar trabajo a tiempo completo o han dejado de buscar trabajo. Cerca de 4 millones de familias han perdido sus hogares a causa de una ejecución hipotecaria. Y otros 4,5 millones han caído en el proceso de ejecución hipotecaria o están seriamente atrasados en sus pagos de hipoteca. Casi 11 millones de dólares en riqueza han desaparecido de los hogares, junto con planes de jubilación y ahorros que se esfumaron. Muchas personas que habían seguido todas las reglas ahora se encuentran sin trabajo e inseguros acerca de sus perspectivas futuras. Es probable que el impacto de esta crisis se sienta durante todo. Gracias. Muchas gracias. Ahí quisiera que subrayaran en el párrafo anterior, la falta de integridad y sabiduría causó todo ese colapso, ¿no? Gente perdió sus hogares, gente perdió todo lo que habían ahorrado, ¿no? Porque la gente no fue íntegra. El siguiente, Fernanda, ¿puedes leerlo? ¿Ya tienes tu libro? Sí, ya lo tengo. Ya, Vero, que entregó un libro por todos lados. Sí. Dice, ninguno de nosotros es una isla y por tanto cada una de nuestras acciones tiene consecuencias que afectan a los demás. Nadie peca en privado porque el pecado de uno muchas veces nos afecta a todos, o por lo menos a muchos. La historia bíblica, así como la secular, están ahí como evidencia de esto que acabamos de decir. Y quisiera que subrayaran ahí, nadie peca en privado, porque el pecado de uno muchas veces nos afecta a todos, ¿no? Uno dice, ay, no, lo que yo hago no le va a importar a nadie. Sí, nos duele cuando vemos que alguien está en pecado, nos afecta, ¿no? Y quisiera, a lo mejor tardamos tantito más, pero sí quisiera terminar eso. Así es que, Fernanda, ¿puedes leer el otro párrafo? Porque leíste muy poco. Gracias. Después Iracema y después José. Para que se Por un lado, podríamos afirmar que lo único que puede cambiar a las sociedades es el Evangelio, que es capaz de transformar el corazón y la mente del hombre, y que por tanto, hasta que eso ocurra, cualquier otro esfuerzo será en vano. Por otro lado, sabemos que muchas veces estas infracciones contra la integridad han sido cometidas por personas que ya han abrazado la fe cristiana, pero que aún no tienen una mente bíblica. Tanto ellos como nosotros tenemos que saber cómo vivir y actuar si de verdad queremos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Además, no debemos olvidar que Dios creó al hombre con una conciencia capaz de discernir entre lo bueno y lo malo hasta el punto de que hombres incrédulos en ocasiones han sabido tener un comportamiento más o menos moral en su sociedad. Hoy en día eso ha ido desapareciendo en la medida en que la sociedad ha ido perdiendo el sentido de culpa y el sentido de vergüenza, como veremos en el primer capítulo. Y quisiera que subrayaran ahí que el único que puede cambiarnos en las sociedades es el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, que es capaz de transformar el corazón y la mente del hombre. ¿Alguien está con problemas? Tú tienes la respuesta. Tienes a Cristo y necesitas compartir de Jesús. Y eso es lo que Miguel Núñez va a enfatizar a lo largo de este libro. ¿Dónde estoy en medio de todo eso? ¿Hablo
¿Me atrevo o tengo temor de qué dirán de mí? No me van a aceptar. Y subrayélo casi en medio al final. Además, no debemos olvidar que Dios creó al hombre con una conciencia capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, aún sin Cristo. La gente sabe, porque Dios puso eso en el corazón de cada uno. Sabemos lo que es bueno y lo que no es. Aunque aparentemente hoy en día todo está de cabeza, como Isaías 5:20 dice, a lo malo dicen bueno y lo bueno dicen malo, pero muy adentro saben que no es cierto. Lo saben, pero quieren actuar en una forma para mostrar que ellos saben más. Vamos a seguir leyendo con Iracema. Gracias. Los cristianos bien informados y bien equipados con una cosmovisión bíblica pueden influir en su nación para la formulación de mejores leyes o de las leyes que estén más en conformidad con la ley de Dios. Tratar de influir en la nación para que ésta siga el camino correcto es parte de nuestra responsabilidad. Si los cristianos no hablan en público acerca de los asuntos morales y éticos que enfrenta una nación, ¿quién lo hará? ¿Dónde aprendería la gente acerca de la ética? ¿Dónde aprendería la gente a diferenciar lo bueno de lo malo? No podemos quedarnos callados ante la revolución moral de nuestros días. Hablemos la verdad, pero también vivamos la verdad. Y quisiera que subrayáramos ahí la palabra cosmovisión. ¿Saben lo que significa cosmovisión? Es una palabra que a lo mejor nos quedamos atorados ahí. Yo también lo busqué para poder explicarlo. Es una manera de ver e interpretar el mundo, ¿no? La perspectiva, podrías cambiarlo porque entendemos la palabra, la perspectiva bíblica. Cosmovisión es eso, es una manera de ver las cosas. Si necesitan aclarar esa palabra, anótenlo ahí, ¿no? Y también tratar de influir en la nación para que ésta siga el camino correcto es parte de nuestra responsabilidad. No me puedo quedar callada. Y no estoy diciendo de ir al gobierno, de ir en marchas, y no. Cuando estás con los amigos, estás en una reunión de amigos y están hablando de que, pues yo creo que está bien que 2 hombres estén juntos y 2 mujeres, y tú te quedas callada porque no quieres que te menosprecien. Eso es lo que está diciendo Núñez. En tu vida diaria, ¿hablamos la verdad que sabemos o nos quedamos calladas? Si los cristianos no hablan en público acerca de los asuntos morales y éticos en frente de una nación, ¿quién lo hará? Yo diría en frente de mis amigos, en las reuniones, ¿no? En todo lugar, ¿no? Y no podemos quedarnos, subráyalo, no podemos quedarnos callados ante la revolución moral de nuestros días. Hablemos la verdad, pero también vivamos la verdad. Porque, ¿cómo voy a decir, no es correcto tener sexo antes del matrimonio, pero yo vivo con mi novio? ¿No? Así como una pareja que MacArthur estaba aconsejando que se iban a casar y él les preguntó, ¿y cuándo leen la Biblia juntos? Y la chica súper emocionada dijo, ay, pues cada mañana al despertarnos leemos la Biblia. Y él se quedó, ¿qué? ¿Duermen juntos? ¿Cómo van a saber que Dios quiere que se casen o no si están en pecado? ¿No? Así es que hay que hablar la verdad, pero hay que vivir la verdad. Y siempre les digo, chicas, si ven algo que no está bien en mí y soy incongruente con mi andar con Cristo, en secreto, no enfrente de toda la gente, pero me dices, yo también puedo aprender, no soy perfecta. Y ese es un error de muchas personas que piensan, el pastor tiene que ser perfecto, la misionera tiene que ser perfecto. Yo también estoy en proceso y yo puedo crecer. Si de mi sobrinita cuando tenía 4 años aprendí algo, ¿no? Así es que no es, si tienes un corazón para aprender vas a escuchar. Y Levita, nada más un comentario, que esto se da mucho en los cristianos, ¿no? Cuando estás en tu casa eres una persona y cuando estás en la iglesia eres otra persona. Eso se llama hipocresía. Y si tú dices que soy diferente en mi casa que en la iglesia, entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Ves a tu hermano pecar? Ve y habla con él. Y muchas veces
La gente viene y me dice el pecado del otro, pero ellos no van, que lo vieron. Y les animo, ¿tú lo viste? ¿Tú ve? ¿No? Vamos a seguir leyendo con José. Así todos quieren darme los gatos lastimados que encuentren en la calle. Le digo, tú no encontraste, tú quédate con el gato, ayúdalo, yo no puedo con todos. Y así vienen y me dicen el pecado de alguien. Le digo, tú lo viste, yo no lo vi. Tú ve y habla con esa persona. Y uno dice, ay, ¿cómo? Soy menor, ¿cómo me van a hacer caso? Esta es una persona adulto, es mayor que yo. Si tú sabes que está mal y no hablas, eres el cómplice. Acabo de leer eso en mi devocional hoy en Levítico. ¿No? Empiezo con el propósito. Sí. Empiezo. El propósito de este libro es ayudar al creyente a entender lo que significa vivir con integridad y sabiduría, de tal manera que todo cuanto aprenda en términos teológicos pueda traducirse en una vida privada y pública consecuente con la verdad divina, integridad y caracterizada por una toma de decisiones y un accionar que estén de acuerdo con los propósitos de Dios, sabiduría. Exactamente, subrayen ahí. Ahí terminó. Con integridad y sabiduría, ¿no? Tenemos que vivirlo, aprender cómo vivo, cómo en mi vida práctica de todos los días, cómo lo voy a ver. A ver, ¿quién tiene el libro que no ha leído, que quiere leer? Okay. Yo leo. Gracias, Pati. En mi deseo asistir al lector para que comprenda qué es la integridad, el valor que tiene, la causa principal que llevan a las personas a violentar su integridad y las consecuencias personales, institucionales y sociales de vivir fuera de los valores dados por Dios y que hacen posible una vida íntegra. Además, deseo proporcionarle las herramientas que le permitan desarrollar un carácter que pueda sostener en medio de la crisis. Por esta misma razón, he dedicado varios capítulos no solo a definir lo que es integridad, sino también a ver la importancia de cultivar un carácter de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra, y especialmente en la literatura de sabiduría. En el mundo actual vivimos bajo presión y por tanto vivimos con frecuencia tentados a torcer, ocultar o cambiar la verdad. Es en esas circunstancias que Dios, la conciencia, la integridad, el carácter y la sabiduría juegan un rol vital en la forma como resistimos las presiones. Entonces, lo que Miguel Núñez quiere enseñarnos es ver el valor que tiene la integridad, eso subrayé, ¿no? Y las consecuencias personales, si no, ¿no? Y cómo afecta las diferentes instituciones, ¿no? Si vivo fuera de esos valores que Dios quiere para nosotros. Es en esas circunstancias que Dios, la conciencia, la integridad, el carácter y la sabiduría juegan un rol vital en la forma como resistimos la presión. Ahí es donde caemos. Estás con un grupo de amistades y, ay, anda, toma tantito, no te va a hacer nada, o fuma esto, no te va a hacer nada, y caes en la presión porque se burlan de ti y dices, no quieres que se burlen de ti. No puedes con esa burla. Uno de los últimos capítulos, yo voy a leer, que fue dedicado a ver la importancia del carácter de la persona a la hora de identificar y resistir las tentaciones. Eso va a ser muy bueno para todos porque todos somos tentadas. En la historia bíblica, Adán y Eva no supieron identificar ni resistir la tentación a la hora de la prueba. Ni tú ni yo, no nada más ellos. Dios nos llama a someter todo pensamiento, subráyalo. Dios nos llama a someter todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, y en el desarrollo de esta disciplina vamos cultivando un carácter santo. Todo pensamiento, pero lo acariciamos,
y no lo confesamos y después se hace peor. Adriana, ¿quieres leer el párrafo? Otra de las áreas prácticas donde tanto la integridad como el carácter son esenciales es en la toma de decisiones. Muchas veces el creyente y el no creyente simplemente están viviendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones, y esas malas decisiones no son más que el resultado de una carencia de sabiduría y de carácter que les permitiera tomar las decisiones correctas, aun si estas fueran en detrimento propio. Carencia de sabiduría, ¿no? No piensas, ay, este chico me quiere, y te casas y no es salvo y estás pagando las consecuencias y ahora quieres zafarte, pero ya es tu esposo, ¿no? Carencia de sabiduría. Voy a aceptar ese trabajo, pero hay gente ahí que es incrédula y blasfeman y eso me va a perjudicar. Y tomas el trabajo porque es un trabajo. Te cambias de ciudad, falta de sabiduría. No has checado si hay una buena iglesia ahí primero y después estás sin una iglesia. Tantas maneras, falta de sabiduría. Mary. Buscar entender y hacer la voluntad de Dios va a requerir discernimiento, sobre todo en un mundo tan convulsionado y complejo como el nuestro, y va a requerir de fortaleza de carácter para priorizar la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos. Por esa razón dedicamos todo un capítulo para ver cómo el creyente debe hacer uso de la sabiduría de Dios para buscar y eventualmente hacer la voluntad de Dios. ¡Qué emoción! Ya quiero llegar a ese capítulo, ¿no? Entonces, subrayan lo primero. El buscar, entender y hacer la voluntad de Dios va a requerir discernimiento. ¿Cómo adquiero discernimiento para hacer la voluntad de Dios? Y lo último, Maribel. Mi esperanza es que el lector se confronte con la realidad que lo rodea y que ha sido hora de comprender la sociedad en la cual le ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque es allí donde él necesita desenvolverse de una manera íntegra y sabia, procurando involucrarse e impactar en su entorno, pero sin mancharse, y de ese modo poder ser sal de la tierra y luz del mundo. Y subrayé para impactar en su entorno, pero sin mancharse. De ese modo poder ser sal de la tierra y luz en el mundo. Así es que la semana que viene vamos a repasar el capítulo 1, que es tarea para leer, la integridad, un valor en extensión. Y vayan subrayando lo que les impacte, anota. No hay una guía al final para ir contestando, pero vamos a estar aplicando todo lo que aprendemos para poder glorificar a Dios en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por lo que aprendimos de la aflicción con Mary. Gracias por su vida, por su entrega, por el ejemplo que ella da a las mayores para que se animen también en preparar un estudio. Gracias por Vicky, que también se ha esforzado en preparar su mini estudio, que puede también bendecirnos, y pedimos que sea de bendición la próxima semana. Gracias por las que están con nosotros, empezando esa aventura para aprender cómo ser más íntegras y sabias para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias. Que tengan bonita noche, hermanas. Dios las bendiga. Bendiciones. Bye.